como vamos a escuchar, que su intención no es tomar el control de manera permanente, sino colocar allí un gobierno civil que esté fuera del control de Hamas y que sea una garantía para los ciudadanos palestinos, pero también una garantía de seguridad para Israel. We intend to, in order to assure our security, remove Hamas there, enable the population to be free of Gaza, and to pass it to civilian governance. That is not Hamas and not anyone advocating the destruction of Israel. That's what we want to do. We want to liberate ourselves and liberate the people of Gaza from the awful terror of Hamas. El propio Benjamín Netanyahu confirmaba posteriormente eso, dicho en la entrevista en la reunión de su gabinete de seguridad que terminaba al borde de las 3 de la mañana, hora local de Israel. Esta medida tampoco gusta a la oposición israelí. Muchas veces olvidamos que Israel no es una entidad monolítica y que dentro de ese Estado hay quienes se oponen y de manera importante a lo que está pasando en la Franja de Gaza. Yair Lapid, que es el jefe de ese movimiento opositor, ha dicho a la comunidad internacional, se ha sumado a la comunidad internacional diciendo que esa decisión no tiene ningún sentido y que también pone en peligro a los rehenes. Una sensación que comparte el ejército de Israel, que si bien no se ha pronunciado, no puede hacerlo de manera oficial, sí lo ha hecho de manera extraoficial a distintos medios de comunicación. El alto mando israelí, las fuerzas de defensa de Israel, sostienen que una operación militar de ese tipo tendría un enorme coste militar y de vidas para el ejército de Israel, pero que también, y en primer lugar y como asunto más importante, pondría en grave peligro la vida de los rehenes. Esa sensación se comparte de manera extendida, no solo dentro o fuera de Israel, pero eso por el momento parece importarle poco o nada a Benjamín Netanyahu, Néstor. Enrique, gracias y atención en Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro reacciona diciendo que no es cierto que el cartel de los soles exista, que ese es un invento de Estados Unidos, así como habían dicho que el tren de Aragua tampoco existía. Esta es la reacción del gobierno de Maduro, la decisión del presidente Trump de duplicar, de llevar a $50 millones la recompensa por información que lleve a la captura de Nicolás Maduro, a quien consideran en Washington uno de los mayores narcotraficantes del mundo. El gobierno de Venezuela dice que esa decisión da risa y que le parece ridícula la recompensa por Nicolás Maduro. Desde Caracas, Santiago Martínez. Sí, Néstor, la noticia comienza en Estados Unidos. Fue la fiscal general Pam Bondi quien anunció que la recompensa por información que conduzca al arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro pasó de 25 a 50 millones de dólares. Estados Unidos, recordemos, ya había señalado al jefe de Estado en el año 2020, durante la primera presidencia de Donald Trump, por delitos de narcotráfico y terrorismo. En aquel momento eran 15 millones de dólares lo que se ofrecía. Luego, en enero de 2025, es decir, hace 7 meses, se aumentó la recompensa a 25 millones de dólares y ahora, agosto de 2025, no solamente se duplica, sino que además señalan al mandatario venezolano de ser uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Así era el anuncio de la fiscal general. Escuchemos. Today, the Department of Justice and State Department are announcing a historic $50 million reward for information leading to the arrest of Nicolás Maduro. Hoy el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado anuncian una histórica recompensa de $50 millones que conduzca al arresto de Nicolás Maduro. Maduro utiliza organizaciones terroristas extranjeras como el Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa y Cartel de los Soles para introducir drogas mortales y violencia a este país. La fiscal estadounidense además detallaba, Néstor, que lo incautado en drogas hasta ahora en Estados Unidos o en ruta a Estados Unidos representa la fuente principal de ingresos para carteles con sede en Venezuela y México. Bondi, la fiscal, además revelaba que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha incautado más de $700 millones en activos vinculados al mandatario venezolano, así como 2 aviones privados y 9 vehículos. To date, the DEA has seized 30 tons of cocaine linked to Maduro and his associates, with nearly 7 tons linked to Maduro himself, which represents a primary source of income. 7 toneladas de droga directamente vinculadas con él, representando una fuente principal de ingreso para los carteles letales con base en Venezuela y México, decía la fiscal. Agregaba además que la cocaína suele estar mezclada con fentanilo, lo que ha causado la pérdida de incontables vidas estadounidenses. Destacar, Néstor, que es la primera vez que vinculan al presidente venezolano con el cartel de Sinaloa y que además esta recompensa es tan alta que supera la que se ofreció en su momento por Osama Bin Laden. La respuesta desde Venezuela llegó a las horas, vino de parte del canciller Iván Gil, quien en su canal de Telegram repudió el anuncio y lo calificó como una patética recompensa, que en verdad es una burda operación de propaganda política y una cortina de humo ridícula. Agregaba que mientras en Venezuela desmontan tramas terroristas que se orquestan precisamente desde Estados Unidos, esta señora, en referencia a la fiscal,
sale con un circo mediático. Y sobre estos planes terroristas, justamente hubo una rueda de prensa en las últimas horas de Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia, a quien también relacionan con todo este tema del narcotráfico. Él allí presentó armas, artefactos explosivos, 15 detenidos. Señalaba que funcionarios de seguridad del Estado desmantelaron un plan luego de hacer seguimiento a una persona que habría dejado un bolso abandonado que contenía explosivos. Esto es en Plaza Venezuela, aquí en Caracas, una zona muy circulada aquí en la capital venezolana, vinculando este presunto plan a Estados Unidos, así como a María Corina Machado, y que se planificó desde Colombia, decía él, pero aclaraba que no tiene que ver con el gobierno de Gustavo Petro. Y allí le preguntaban justamente por el cartel de los soles, y esto respondía, escuchemos. El cartel de los soles es un invento de ellos, No sé cuántos años tiene el cartel, que ellos inventaron eso. Y en ese tiempo ha tenido como 300 jefes más o menos. Cada vez que alguien les molesta, ellos lo ponen de jefe el cartel de los soles. Lo que sí es cierto es que donde opera el mayor cartel del mundo es en Estados Unidos. Está la DEA. Eso no tiene competencia con nadie. Pero el cartel de los soles es una mentira de ellos. Una gran mentira para manipular, para hacer creer, para decir. Ahora, ¿quién está utilizando las bandas del narcotráfico? La oposición venezolana. No tienen voto para subsistir y quieren subsistir con el dinero de la droga. Por cierto, antes de este anuncio de aumento de la recompensa, el propio Nicolás Maduro acusaba de nuevo al gobierno de Donald Trump de financiar una conspiración fascista contra Venezuela, por lo que pedía a policías y militares afinar los planes de seguridad y de protección acá en Venezuela. Néstor. La firma del convenio anunciada desde el gobierno con bombos y platillos como la garantía de que la imprenta estaba lista y que había un plan B para evitar la escasez de los pasaportes en Colombia no lo es para la Procuraduría. Aparte de descubrir que ese convenio no cumple con los principios de planeación y de economía de la contratación estatal porque no existen los documentos y los estudios previos que sustenten la celebración del mismo, el Ministerio Público avanza en la línea de que la imprenta no está lista, no tiene la experiencia ni la capacidad para asumir esta responsabilidad como lo quiere caprichosamente el presidente Gustavo Petro. Ese es el resultado de la segunda visita que le hacen en menos de un mes a la imprenta nacional y que hay incertidumbre sobre lo que pasará en adelante porque solo quedan libretas para expedir pasaportes hasta mediados de agosto de este año. Por eso no es cierto, como dice la canciller encargada, que no haya ni calvario ni crisis. La demanda hoy por pasaportes ha crecido considerablemente, pasando de 8.000 a 13.000 solicitudes diarias, aunque desde el gobierno se está hablando desde ya de la prórroga del contrato con Thomas Gregg hasta el 31 de marzo del 2026. Eso no está del todo definido, por eso hay incertidumbre, por eso no hay certeza sobre lo que pasará a partir del 1 de septiembre si usted quiere pedir una cita para renovar o para expedir por primera vez su pasaporte. Las redes sociales nos han metido en una dinámica extraña. Han hecho desaparecer eso que llamamos lo privado, lo íntimo. Tú ahora te encuentras con que la cámara entra al baño, entra a la cama, entra a todos los espacios que le pertenecen a uno en esencia. Por favor, cuídate de exponer aquello que te define íntimamente. ¿Qué es lo íntimo? Lo que solo te interesa a ti y a las personas que aman. A veces uno se encuentra con gente que expone situaciones, realidades que no nos interesan, que no nos importan. Cuidado con el morbo. La intimidad es la base para construir lo público y para realizarse. Hoy te invito a defender tu intimidad, tu privacidad. No permitas que las pantallas entren en todos los espacios. ¡Ánimo! Tú sabes. Para los mineros son buenas las noticias. El gobierno se compromete a lo mismo a lo que se había comprometido el presidente Petro en la época de campaña hace más de 3 años, a comprarles la producción de carbón durante los próximos meses a los pequeños mineros que están legalmente titulados, a quienes adicionalmente les van a extender los títulos mineros. Les garantizas que no habrá IVA ni nuevos impuestos a los pequeños, aunque la idea del gobierno en la reforma tributaria que quisieran sacar adelante es ponerle nuevos impuestos a los grandes productores de carbón. Recuerden que el presidente Petro ha mencionado con nombre propio a las grandes empresas.
8 de la mañana, 10 minutos. En segundos, la encuesta a 3 años del gobierno del presidente Petro. Hoy es 8 de agosto. Felipe, quiere decir, comenzó la cuenta regresiva para el presidente Gustavo Petro. Ya Así le es. queda menos de un año en el gobierno, ¿no? 364 días. Comience como los presos, Felipe, día por día. No, sí, pero descuente las agendas privadas y tal. Bueno, en fin, ¿no? Y le queda un Y poquito hay menos, Felipe, festivos, porque cuando haya y hay elecciones... además elecciones. Entonces, Cuando haya le elecciones, quita. y lo decía López Miquelsen, el sol a las espaldas, ¿no? bueno, ya les vamos a contar, Felipe, resultados de la encuesta de Inbamer para Noticias Caracol y para Blue Radio a propósito de los 3 años del presidente Gustavo Petro. Está anunciando la Federación de Cafeteros que la federación es el nuevo sponsor, nuevo anunciante del River Plate de Argentina. Así que veremos el logo de la Federación de Juan Valdés en el Monumental de Buenos Aires. Y el café, Néstor, el café colombiano, el café de Juan Valdés, en los pasillos, en las tribunas, en los puntos de venta del más monumental. Así que es un acuerdo fabuloso para Juan Valdés, para la Federación Colombiana de Cafeteros, y el café va a estar además del estadio. Me dicen, mire, ¿sabemos oficinas, cuánto va a pagar la Federación? centros de por el patrocinio? entrenamiento, restaurantes del club. No tengo la cifra en este momento. Pero este tipo de patrocinios, Ricardo, Sí. pueden superar los 3 millones de dólares, ¿no? Porque además va a aparecer en la parte superior, en la espalda de los jugadores, ¿no? La marca Juan Valdés, encima del número, va a tener una mayor No, lo están. visibilidad. Y como dice usted, pues también van a estar, todo el café que se tome dentro del estadio va a ser Juan Valdés. Le y esto hace sugiero, parte Víctor, del que- plan de expansión que de esperemos Juan al Valdés primer por par- Argentina. al primer partido de River, porque me dicen desde la Federación de Cafeteros que en la camiseta no va el logo de Juan Valdés. Así que la cifra de 3 Claro, millones porque de usted se dólares... imagina los relatores, tiene la pelota Juan Valdés, la pone para... No, pero podría porque ir el los logo. números es muy complejo. No, No es una apuesta fácil. podría ir el logo de Juan No, Valdés Padre en una esquinita. Aquí, no, pero en la espalda atrás. no, así no. No, el No nombre. es una Porque apuesta- uno se cree es por eso. No, esto es en la presentación que le pusieron el No es, nombre de Juan una, Valdés. no es una apuesta fácil la de la federación por estos datos que le voy a dar. Cada argentino consume al año más o menos 208 tazas de café y el 85% es en formas de soluble, Nescafé, etcétera, Nestlé. Entonces es abrirse a un mercado que, por ejemplo, en Colombia son 2 o 3 tazas diarias por cada colombiano. Se está hablando Bueno, de pues 600 por tazas. eso quiere decir Bueno, que... pero no es que una un- apuesta fácil, que es un- que ni es un gran consumidor de café, ni además Pero el de eso se special, trata, ¿no? la especialidad Pues de Juan claro, Valdés. pues claro que de O eso sea se que eso van se a, trata. van a competir con el mate, Claro. los cafeteros. Bueno, No sé. pero es... a mí sí me pero- gustaría conocer el mapa de oportunidades por lo que decidieron que ese fuera. No más. Pero el consumo se está reactivando. Argentina va a ser el país que más crece Usted es este Sí, aguafiesta. año. ahora con mi ley están tomando Usted es mucho tinto usted es preocupados. aguafiesta. toman Al café. contrario, Aurelio, es al revés. Como consumen relativamente poco café o 200, menos que en Colombia, pues de eso se trata, de abrir un mercado. 8 de la mañana, 13 minutos, y es cierto, tendrán que competir con el mate argentino, Sí. que esa es la religión. Pero entonces allí. la camiseta con la que jugarán No, no es la que nos no, están hombre, mostrando ahí, no, la que estamos viendo en Pero el le video. aseguro que los de Boca ya no van a tomar ese café. No, pero usted sí. Aurelio, pero pero me dicen, pero me qué dicen que la cosa, idea es ¿no? cerrar este año con 9 tiendas Juan Valdés en toda Argentina. Qué Entonces, capacidad para verle también a esto un problema. El pelo 8 de la blanco. mañana, 13 Sentido minutos. crítico, ¿no? En el azabache. Noticia económica del momento, fuera de esta de Juan Valdés patrocinando a River. Víctor. Néstor, más empresas siguen reportando sus resultados financieros. Ahora el turno es para el grupo Cibest, que hoy es el controlante de Bancolombia luego de la reestructuración societaria de esta entidad bancaria. Ganancias en el segundo trimestre, 1,8 billones de pesos, crecen 24%. También reporta resultados financieros Canacol Energy, el mayor productor privado de gas en Colombia. Negocia sus acciones en bolsa, tuvo ganancias en el primer semestre por 45,7 millones de dólares. El año pasado había perdido plata. Esto se da en parte por unos reconocimientos tributarios. Y a propósito de resultados y empresas del sector, el mercado muy atento a las cifras de Ecopetrol el próximo martes, pero su presidente Ricardo Roa adelantó algunas cifras operativas. Dijo que la empresa alcanzó la mayor producción trimestral en 10 años y que ISA, una de sus filiales, llegó al kilómetro 50.000 en líneas de transmisión de energía. Pero los mercados, por supuesto, estarán atentos a las cifras financieras, pues las utilidades de Ecopetrol han venido cayendo durante varios trimestres consecutivos. Atención, hay un incendio y un motín en la cárcel del Bosque en Barranquilla. Vanessa Saldarriaga.
Néstor, buenos días. Se trata de un incendio en medio de un amotinamiento en la penitenciaría El Bosque de Barranquilla que está a cargo del IMPEC. Eso se habría presentado desde las 7 de la mañana y por la situación ya fueron trasladadas 2 máquinas de bomberos, pues las llamas alcanzan a verse desde la zona externa. Familiares de varios de los reclusos están en los alrededores de este centro penitenciario esperando noticias sobre sus familiares, pues recordemos que en enero del 2014 se presentó una emergencia similar en la cárcel Modelo de Barranquilla, donde 17 reclusos perdieron la vida. Y es que la preocupación está al máximo porque esta cárcel es una de las que más presenta hacinamiento en el país. Tiene capacidad solo para 640 reclusos y en estos momentos allí hay 1.487 personas privadas de la libertad, es decir, un 232% más de lo que su capacidad le permite. Estamos atentos. El IMPEC hasta el momento lo que nos confirma es que los guardias están trabajando por restablecer el orden dentro del centro penitenciario, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Próximo lunes 11 de agosto, día en que el Gobierno Nacional va a radicar su nueva ley de tarifas ante el Congreso de la República. En principio y en teoría para bajar los precios de la luz, una promesa desde antes de empezar este gobierno, obsesión que trae Gustavo Petro desde hace más de 3 años, pero asunto que no ha podido aterrizar ninguno de los 3 ministros de Minas y Energía que lleva hasta el momento y que difícilmente podrá encargar también el hoy ministro Edwin Palma con este proyecto que, según los expertos que han conocido el borrador que viene circulando, no logra tampoco disminuir los precios de la luz en el país, empezando porque 7 de los 10 puntos del articulado están enfocados en modificaciones regulatorias. Por ejemplo, ¿qué hace la CRE, que es la Comisión de Regulación de Energía y Gas? ¿Cómo debe conformarse? ¿Quiénes deben integrarla? ¿Cómo debe ser posteriormente la revisión de las metodologías tarifarias? Y esos asuntos regulatorios son importantes sin lugar a duda, pero no son ni mucho menos. La encuesta la hace Inbamer para Blue Radio y para Noticias Caracol. Mide los 3 años del gobierno del presidente Gustavo Petro, con una precisión, Felipe, metodológica primero muy importante. Esta es la primera encuesta que se hace después de que el presidente Petro firmó una ley que modifica sustancialmente la manera de hacer encuestas en Colombia. Le pone condiciones, margen de error, mínimo margen de error, crea espacios. No se puede hacer una encuesta de carácter electoral. Es la razón por la cual aquí no pudimos medir intención de voto, porque las encuestas de carácter electoral quedan restringidas a 3 meses antes de la inscripción de los candidatos. Entonces, esto que ustedes van a escuchar es una encuesta un poquito diferente. Aumentamos el tamaño de la muestra, ¿no es verdad, Martín? Sí, buenos días, Néstor. Aumentamos el tamaño de la muestra a 1.840 encuestas y esa razón es porque la nueva metodología obliga a hacer unos municipios de inclusión forzosa. Entonces eso hace que el diseño muestral obligatoriamente nos lleve a unas muestras mayores. En total fuimos a 84 municipios entre ciudades grandes, municipios grandes, medianos y pequeños, y también fuimos tanto al área rural como urbana. Ahora, Martín, primero hay que decir, con el método de la encuesta, el anterior, a esta encuesta, con esta nueva metodología, no hay mayores cambios. No hay mayores cambios. El presidente Petro e inclusive personas de la oposición se mantienen en los niveles de favorabilidad. Puede haber un aumento de 1 punto porcentual, de una caída de 1 punto porcentual, pero básicamente no hay consideraciones fundamentales, no hay cambios excesivos, ¿no? De acuerdo, un argumento más, además de todos los temas inconstitucionales que tiene la ley, para decir que la ley es totalmente innecesaria, porque cuando uno ve que las tendencias en los resultados son muy similares y los cambios son normales, comparando con encuestas anteriores que no estaban cobijadas por la ley y ya habían sido publicadas, pues uno dice, ¿para qué la intervención del Estado en una labor científica y privada? Ese es un tema aparte. La encuesta va a ser controvertida donde corresponde, que es en los tribunales. La encuesta no, la ley que reglamenta las encuestas. Bueno, primer resultado. Y abiertamente inconstitucional, ¿no, Néstor? A mí también me lo parece, Héctor, pero como yo tengo interés, no quiero aquí decir más de lo que corresponde, sino simplemente decir... Yo también tengo interés porque aquí, yo demandé esa ley, Néstor, en la Corte Constitucional. Aquí vamos a esperar que los tribunales actúen y de momento nos seguiremos ciñendo a lo que hemos hecho siempre, que es seguir lo que dice la ley. Eso es lo importante, Néstor. Así la ley no me guste, así la ley le parezca inconstitucional, pues hay que acatar lo que dice la ley. Lo importante que hay que aclarar, Néstor, antes de los resultados, es que si esta encuesta cumple con todos los requisitos de la ley 2494,
todo el equipo de Inbamer, que somos más de 300 personas, estuvimos estudiando y garantizando el cumplimiento de la ley, a pesar de que tiene subjetividades, pero de todas formas estamos cumpliendo y eso es lo importante. Bueno, ¿cómo le va? Que es la primera pregunta, Felipe. ¿Cómo le va al presidente? Le va bien, porque el presidente básicamente se mantiene en sus números, pero por temas, en todos los temas que ustedes van a escuchar, el presidente Petro se raja en el manejo de... ¿Cómo se explica eso, Néstor? ¿Cómo se explica que todos los temas le vaya mal y cómo se mantenga en su 30%? Eso tiene una explicación. Se explica en Alberto. Que el presidente Petro, él personalmente, es un fenómeno político. El presidente Petro se explica de la misma manera. Nunca no va a bajar de una tercera parte de favorabilidad. El presidente se explica Petro, de la misma manera. Como usted crea, tiene un teflón inmenso al presidente Petro. Tiene un teflón parecido al que tenía en su momento el expresidente Álvaro Uribe. No lo tocan los escándalos. Que sigue teniendo el expresidente Álvaro Uribe. Sí. Pero esto tiene una explicación tanto para el presidente Gustavo Petro como para el expresidente Álvaro Uribe. Y es que los ciudadanos no los miden a ellos por lo que hacen, sino por lo que representan. Y así lo vamos a ver en el marco de la polarización. Veámoslo, Luis Ernesto, usted tiene razón. Y usted tiene razón, padre. Sí. El presidente Petro es un monstruo políticamente. Sí. Y en este país hay dos monstruos políticos, que son Gustavo Petro en una orilla y Álvaro Uribe en la otra orilla. Y en esos, pero de alrededor de esos dos, y alrededor de esos dos monstruos, usando su palabra, se va a definir seguramente el nombre del próximo presidente. Pero los espesores de los teflones son diferentes, porque mire que este es de 33% y aquel era en su momento 70, de gobierno 80? Del 70%. Cuando estaba terminando a estas alturas, un año antes de terminar el gobierno de Uribe, ya lo vamos a ver, Uribe estaba alrededor del 80%. Yo le tengo el dato, en el primer periodo de Álvaro Uribe, en este mismo momento estaba en el 80% exactamente. Tal cual. Y en la segunda presidencia de Uribe estaba en el 74%. Muy bien. Néstor, pero vamos a contarles. Pero midiéndolo hoy, no con base en muchos años atrás, en esta Petro sube 2 puntos y Uribe baja 1 en favorabilidad. Sí, por eso le digo que eso es margen de error, que suba 2 puntos aquí, que baje 1 punto allí. Básicamente se mantienen las cifras. Inamovible. De todas formas, Néstor, para ser justos con la comparación que acabamos de hacer de cómo estaba Uribe en su momento, también hay que decir que el presidente Duque en este mismo momento estaba en 29%, claro, es decir, por debajo de Gustavo Petro, y Juan Manuel Santos en su primer gobierno estaba en el 25%, en ambos gobiernos estuvo en el 25%, aunque en el primero al final recuperó y por eso pudo ser reelegido. Lo cual quiere decir que el presidente Petro tiene una tercera parte. ¿Qué es lo que van a escuchar siempre, me parece, ustedes en esta encuesta? El presidente Pedro Martín, entremos a las cifras, el presidente Petro ganó la alcaldía de Bogotá con el 33%. El presidente Petro obtuvo en la primera vuelta, en las elecciones de hace 3 años y medio ya, el 33%. El presidente Petro está en sus números y va a estar en sus números. El presidente Petro es el dueño del petrismo en Colombia. Sí, como ya dijimos, el 37% lo aprueba, el 58% lo desaprueba. Si lo comparamos contra la primera medición que hicimos de este Colombia Opina, que es una muestra nacional, él empezó en 50% de aprobación, hoy está en 37%, pero la realidad es que desde mayo del 2023 ha oscilado entre 34% y este 37%. Néstor, es que con la excepción de la primera encuesta recién inaugurada en el gobierno, que todos los presidentes salen altos, este 37% es el más alto de los últimos 4 años y medio. Como decían, al terminar, para mí esta misma época, un año antes de terminar el gobierno, Duque estaba en 29. Álvaro, un poquito de precisión en las cifras. No, como Martín, dijimos, Álvaro, cifras sobre la favorabilidad del presidente Petro. Martín. Es la cifra más alta desde mayo del 2023, pero en noviembre del 2022 el presidente Gustavo Petro tenía un 50% de aprobación. Claro, cuando empezó. Sí, este no es el pico. No es el pico más alto. Claro que no es el pico. El presidente Petro tuvo el nivel más alto en la primera encuesta, que fue mes y medio después de asumir el poder en agosto del 2020. Agosto de 2022. Ha perdido, en 3 años ha perdido 13 puntos. Sí. Bueno, y ha perdido esos 13 puntos, Martín, le pregunto, ¿son los que el presidente conquistó entre primera y segunda vuelta? De acuerdo, son los que conquistó porque finalmente quienes no querían
ni a Gustavo Petro ni a Rodolfo Hernández en primera vuelta, pues tuvieron que tomar una decisión de por quién votar en segunda. Pero yo creo que en esa figura de pero es cierto lo que dice Álvaro, yo creo. Porque evidentemente la primera medición pues siempre está distorsionada por la ola del triunfo. Y claro, algunas personas votaron por él en la segunda vuelta sin ser petristas. Si usted me saca el pico más alto, pues sí. Efectivamente. No, pues es que eso pasa en todos. Eso es una tendencia. Y para hacer el análisis, hacer el análisis simplemente con los deseos es muy malo. Entonces, cuando uno trata de encontrar la cifra más grande para mostrar que perdió 20 puntos, como lo está haciendo Aurelio, pues claro que queda uno tranquilo porque cree que su opositor político perdió 20 puntos. Pues, pero Aurelio, así no es. Así le queda mal hecha el análisis. Bueno, le agradezco al profesor de estadística Riveros que se nos brincó de constitucional estadística. Suena muy raro no medir a Petro hoy como está a la cifra que obtuvo cuando ganó las elecciones. Pero mire, Néstor, es que yo creo que hay 3 clases de petrismo. Los barras bravas, como más adelante lo voy a demostrar, que lo acompañan en las malas, que son como el 20%. Los segundos son los petristas vergonzantes, que dicen que no son petristas, pero en la encuesta contestan que les gusta Petro. Sí. Y el filopetrismo, que es esa corriente liberal, que le gusta, pues, como Petro, y a ratos en los cócteles escandalizan, o en los paneles escandalizan que son petristas. Okay. Pero eso es el 37. Pero cuando usted empieza a partir esa 37 en esas 3 categorías de petrismo, pues la cosa se va peluqueando bastante. Martín, esta cifra que saca hoy el presidente Gustavo Petro, el aprueba está en 37%, en la última encuesta estaba en 35%. ¿Qué quiere decir? ¿Quiénes están allí? ¿Quiénes lo prefieren? Yo no le puedo dar en estos números exactos porque la ley lo prohíbe por el máximo margen de error, pero sí le puedo decir dónde le va mejor y dónde le va peor. Sí, señor. Entonces, el país está dividido en cuanto al petrismo en 2. Le va muy bien en la zona Caribe, en la región Caribe y en la región Pacífica, y no le va bien en el resto del país. Entonces usted, si se devuelve al mapa electoral, similar a lo que es hubo muy similar. En las elecciones. Él sigue con sus bases en las costas y sigue con una desaprobación mucho más grande en el resto del país. Esas 2 costas son los que lo sostienen, además de los estratos 1 y 2 sobre todo, y más la zona urbana que la rural, porque la rural está bastante... Pero mire, Néstor, esta es la respuesta deja claro a quienes que el están en el petrismo el día de hoy. Señor Luis Ernesto. No, el presidente ha logrado representar, porque yo creo que coincidimos muchos en que la gestión pues tiene muchas deficiencias, la misma gente lo reconoce en la encuesta, pero ha logrado representar a sectores históricamente marginados. El Pacífico es en la región quizá más olvidada de todo el país, el Chocó, el Cauca. Entonces, tanto en regiones como en sectores sociales marginados, estratos 1 y 2, el presidente ha logrado una representación y ahí está su teflón, independientemente de su gestión. Sí. Pero ya vamos a contarles por regiones porque hay algunas posibilidades de dar guiños de cómo le va al presidente en temas regionales. Obviamente, para cumplir la legislación alrededor del tema de la encuesta, hubo que aumentar el número de encuestados. Pero para poder dar un dato exacto, o como lo dábamos antes por región, habría que hacer 11.000 encuestas y desafortunadamente no hay quien financie eso. Pero Néstor, lo interesante es, se replica el mapa electoral, o sea, costas nuevamente, muy anclado en la gente que siempre ha votado por él, pero el discurso, ese discurso agresivo, ese discurso confrontacional no logra conquistar nueva gente, que es lo que uno también ve. Pero lo mantiene María Consuelo, hay que decirlo. Lo mantiene, pero no conquista más. Sigue... ¿Y usted qué cree que es lo que le importa al presidente Petro? Pero esa es una característica endurece le importa el discurso para la misma gente, claro, a la misma gente que le ha hablado siempre, pero para ganar elecciones necesita más gente seducida, y lo que se ve en la encuesta es que no logra seducir a más gente. Eso que dice María Consuelo me parece que es un tema muy interesante, porque me parece que es una característica de la opinión política en Colombia en general. Todos están congelados, ninguno logra conquistar más.
ni pierde tampoco lo que tiene. Entonces, pues cuando, por ejemplo, soltamos las campanas a decir revivió el uribismo y llenó la Plaza de Bolívar, tiene lo mismo que tenía hace 3 años. Y así, todos están en las mismas platas. Todos están en las mismas platas, eso es lo que muestra la encuesta. Y es muy raro, porque ¿cuándo se va a mover la opinión y hacia qué lado? Pues es la gran pregunta. O si no se va a mover. Esta definición de Héctor, están congelados todos, ¿es cierta desde el punto de vista estadístico de encuesta, Martín? Es cierta, pero yo más bien la diría como que el país... No creo. Con lo que ocurre todos los días y con la condena de Álvaro Uribe, lo que está haciendo es radicalizarse más de lo que ya estaba. Entonces, la gente o los seguidores de Petro van a querer más a Petro y los seguidores de Uribe van a querer más a Uribe, pero por los hechos que han ocurrido, ninguno se ha ido para el otro lado. ¿Cuál es el tema aquí? Ver qué capacidad tienen a futuro, tanto Álvaro Uribe como Gustavo Petro y como obviamente el centro, que no representa a ninguno de los dos, van a lograr poner esas preferencias en el nombre de una persona que sea el candidato que finalmente recoja más votos. Felipe, el carcelazo a Álvaro Uribe, el atentado a Miguel Uribe, ¿a usted no le da la sensación de que el uribismo está fortaleciéndose electoralmente? No que usted quiera, no le pregunto, no piense Héctor con el deseo. Felipe, ¿no se está fortaleciendo el uribismo? ¿No está reviviendo el uribismo? Pues Néstor, yo creo que sí. Yo lo veo. Lo que vimos ayer, entonces, ¿qué es? Sí, yo veo el Pero uribismo. yo no veo lo que... Yo veo el uribismo. Sin duda, Néstor, no solo se está fortaleciendo, se está cohesionando el uribismo. Sí, de acuerdo. Porque es como una amenaza y los obliga a movilizarse. Ayer lo que vimos fue el uribismo movilizándose, organizado. Y yo le digo algo sorprendente de la encuesta, Néstor. Señor. Si pudieran ser candidatos Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro, le aseguro que serían los dos candidatos que pasan a segunda vuelta en las presidenciales, como está el panorama político hoy y como está esta encuesta. Sin duda, sin duda. Otra vez. Fueron presidentes, que obviamente, o sea, es que esos son los que jalan en los polos. Pero no tan obvio, María Consuelo. Pero no todos los expresidentes tendrían la posibilidad Hay unos que contar, sacarían un voto algunos menos. Podrían sacar incluso menos de lo que los llevó a la algunos presidencia. sacarían un Pero voto. cuando usted desmenuza las otras preguntas, se da cuenta que desde el punto de vista del contenido y de la parte ideológica, las respuestas sí son mucho más contundentes en favor de la seguridad, en contra de la paz total, en contra de la forma de comunicación del presidente Petro. Claro, es que yo Pero creo Néstor, que sí, perdón, yo creo que si nosotros eso tal vez... Dale, Álvaro, tranquilo. Eso es tal vez más percepción que era lo que buscaba la marcha, porque esta encuesta, que es la que estamos mirando, no muestra eso. La favorabilidad de Uribe pasa en marzo de 46.5 a 45.6. O sea que no está subiendo la encuesta en la misma semana en que ha tenido toda la atención por el Pero yo por eso juicio. no creo, Néstor. Y es que los indicadores, la verdad es que la encuesta no cambia, no hay grandes cambios, pero sí hay un leve mejoramiento de casi todos los indicadores, excepto los de violencia de grupos armados. Si usted mira satisfacción con el estándar de vida, pasa de 39 a 43%. En cómo ve el futuro de Colombia, pasa de positivo de 34 a 39 y el negativo baja de 43 a 38. En percepción de cambio en el gobierno Petro, el 33% considera que es un cambio positivo y el negativo... y el que considera que es negativo solo el 26%. Y el resto entonces, ninguno. Pero mire, si hay unos cambios leves y que tienen asidero. Pero por ejemplo, aquí hay una... realidad, no es solo teflón. Los otros no los menciona porque en los otros ninguno, ¿no? Claro, no, es que la 38% dice no ha percibido ningún cambio. Entonces no solo se puede mencionar el positivo y el negativo. Claro. Cuando la promesa era cambio. Pero es que si nosotros ponemos, Néstor, yo quisiera este ejercicio, si nosotros ponemos, nos quedamos en la foto, aprueba, desaprueba, pues sí, 68, 37, pero cuando usted empieza a bajar en el cuestionario, ese 37 se empieza a peluquear. Por ejemplo, aquí hay una pregunta interesantísima, que ha sido debate en Blue Radio durante 3 años de algunos de los panelistas. A Petro el Congreso no lo deja gobernar, pero resulta que el 70% dice que sí, que eso no es cierto, y que Petro ha tratado mal el Congreso. El 74%
1% dice que Petro se ha tratado mal el Congreso. O sea que el famoso pleito de que el Congreso debe no sé qué, lo tiene perdido Petro. Y cuando usted pero habla, por ejemplo, tiene convencido en sus bases. Que si Colombia... Aurelio. No, pero sus bases sí creen ese relato. No. ¿En quién cree eso? Que la favorabilidad. No, es que si Petro trata mal al Congreso, dice el 71 y queda en el 29. Son 10 puntos por debajo de la prueba. Claro. Pero básicamente una tercera parte del país pero es cree que lo que pero diga de el presidente 37 a Gustavo 21. Petro. Por eso yo le digo, si uno pone la prueba, desaprueba, pero usted empieza a bajar la encuesta y empiezan a peluquear ese 37. Por ejemplo, le pongo otra. Usted lo que siempre, Aurelio, en cualquier cifra que usted me va a dar, una tercera parte está con el presidente, una tercera parte le cree al presidente. Por ejemplo, Gustavo el acercamiento con Venezuela, la famosa zona binacional, 76% está en contra de esa vaina. Y lo de la paz total también. Entonces, no es que, cuando usted coge la prueba, desaprueba, pero cuando usted empieza con las políticas concretas, y me parece importante este punto, Néstor, porque estos van a ser temas de campaña. Es decir, el candidato petrista va con esta encuesta a decir que viva el acercamiento con Maduro. No creo. O sea, esto es complicado. Porque vamos a pasar de la prueba de esa prueba a cosas como decir, voy a seguir con la paz total. Vale la pena, Néstor, vale la pena también hablar de aquellas cosas donde el presidente le va bien, digamos, donde, por ejemplo, en temas de educación hay una percepción de que lo está haciendo bien el gobierno, en el tema del campo, de la reforma agraria, en calidad de transporte, en asistencia a la vejez, asistencia a la niñez, es decir, en los temas sociales, esas banderas por las que luchó en campaña, parece que tiene resultados muy por encima incluso de sus pasos. Para hacer una precisión, tiene 44% de personas que dicen, por ejemplo, que el tema del campo y el agro va bien. Sobre las cifras. Sobre esas cifras y temas sociales, el encuestador de Inbamer, Martín Orozco. Preguntamos sobre 20 temas y en cada uno le preguntamos a los encuestados si cree que ese tema está mejorando o empeorando. Para no decir los 20 temas, porque se va muy largo, el caso es que el porcentaje de personas que dice que están empeorando en los 20 es mayor a los que dicen que está mejorando. Le voy a dar el top 3 de los buenos. El top 3 de los buenos. La calidad y cubrimiento de la educación, 44 positivo, 49 negativo. O sea, es mayor el negativo que el positivo. Está por encima que la favorabilidad. En el más positivo es más negativo que positivo. Sí. El apoyo al campo y al agro, 41 positivo, 50 negativo. La calidad y cubrimiento del transporte y carreteras, 38 positivo, 52 negativo. Y yéndonos al top más negativo, está la guerrilla, 79% negativo, la inseguridad, 84%, y la corrupción, 82%. De los 20 temas, usted dice, se raja en todos. En todos es más negativo que positivo. Ok. El mayor es 44. Pero Néstor, lo que sí muestra es que en aquellas cosas donde el gobierno Petro ha querido fijar un acento comunicacional, porque es que usted, por ejemplo, habla de lo de educación, calidad y cubrimiento de la educación. La crisis con ICETEX es impresionante, pero claramente aquí hay una visión de estar representando, está luchando por los estudiantes. Lo mismo en el tema del campo. Ha habido avances modestos en la reforma agraria, pero la gente sí ve a un gobierno que está comprometida con la reforma agraria, con la entrega de tierras a los campesinos. Y todos los colombianos estamos de acuerdo en que el tema de la seguridad va muy mal. Muy mal, los petristas. Digamos que el apoyo al campo y al agro es el segundo mejor, pero sigue siendo muy negativo. El 50% dice que está empeorando. Y hay tres temas, Néstor, que yo quisiera resaltar. A ver, porque es uno que es la construcción de vivienda popular históricamente en el país. Siempre había sido muy positivo. Cierto. Y hoy está 32% mejorando, 53% empeorando. Y un tema que es el medio ambiente, ¿cierto? La deforestación y tala de árboles, 29% mejorando, 59% empeorando, y el medio ambiente, 29% mejorando, 64% empeorando. Sí, que ambos son. Claro, pero ese muy análisis de la postura de los encuestados en relación con cada una de las políticas públicas versus la favorabilidad del presidente, pues yo no sé si Aurelio lo hace para alabar al presidente, porque eso lo que muestra es que hay un presidente que tiene una capacidad de liderazgo que incluso supera sus propias políticas públicas. La mayoría de la gente la raja, como lo estamos viendo, y en cambio el 37% sigue considerando que el presidente sigue considerando tener una opinión favorable del presidente. Entonces veo que Aurelio está alabando a Petro. Pues, eso es lo que lo veo un poquito confundido, Aurelio, hoy con las cifras. Estamos de acuerdo, Héctor. Eso lo que quiere decir es que Petro es un fenómeno
que no necesariamente va de manera paralela con los logros de su gobierno, con las banderas de su gobierno. Lo que está pasando según las cifras, Néstor. Que tampoco, a ver, Felipe, tampoco es un gran descubrimiento decir que Petro, lo dije al comienzo, es políticamente un monstruo. Es un hombre, es un hombre que logra conquistar, y eso hay que reconocérselo, de eso no hay ninguna duda. Un fenómeno político creo que es indiscutible, como también al otro lado hay otro fenómeno político del que ya vamos a hablar, que es la otra cara de la moneda. Nosotros venimos, perdón Felipe, venimos de un paro paramero, un paro papero y un paro del arroz. Y Petro saca no sé cuánto del campo. Es que no estamos hablando de los hechos, estamos hablando de la comunicación. Pero yo no lo uso para alabar. Perdóneme, Néstor. Pero tiene que reconocerlo. Petro es un gran político. No sé, seguramente. Pues claro, es presidente de Colombia. Claro. Hay que reconocerlo porque logra conectar con la gente. Bueno, no sé. Eso no es necesariamente malo. Reconózcale una a Petro. Venga, yo les trato de responder eso. La publicidad seguramente tiene sus efectos comunicacionales. No, la publicidad. Pero es lo que yo creo. Ahora, yo no uso eso para alabar a Petro, Aurelio, como dice Héctor. No hago como Héctor, que lo que usa eso es para lavarle la cara a Petro, que es distinto. Vengan, yo les digo una cosa ahí, según los números y mi interpretación. Lo que quiere decir eso es que las personas que creen que todos estos temas van mal, también consideran que no son responsabilidad del presidente, porque si no, no lo aprobarían. Claro, es que ese es el punto. Es que al presidente... La gente mide el gobierno como si quien gobernara no es Gustavo Petro, o el responsable político. No, es por ejemplo en el tema de corrupción. En el tema de corrupción hay una pregunta y es, ¿usted cree que hay más corrupción, menos corrupción? 82. ¿O no? 82 entre igual o más. Pero es que en eso la gente le ha creído a unos intérpretes y analistas que, por ejemplo, en las cifras económicas, cuando hay crecimiento económico, dicen, pero eso no es por Petro, pero bajó la pobreza, pero eso no es por Petro, pero la inflación bajó, pero eso no es por Petro, sino por el Banco de la República. Entonces, como se lo repiten tanto, la gente está creyendo que eso no es por Petro. Héctor, explíqueme usted. Es que hay que tener cuidado en las palabras. Héctor, explíqueme usted que tiene tanto cuidado con las palabras, ¿cómo es posible que el presidente Petro, con semejante escándalo de corrupción, tiene al señor Manrique fugitivo, al señor Carlos Ramón González fugitivo, dos personas muy cercanas metidas hasta los tuétanos, funcionarios de la cárcel, de la Casa Nariño en la cárcel, y el presidente Petro pasa el examen de corrupción de la encuesta? ¿Usted tiene alguna...? Yo no sé, no, pero me parece que es lo mismo, me parece que es lo mismo que condenan al presidente Uribe y su imagen favorable no se desploma. Me parece igual, es que la gente no está actuando de esa manera, no está evaluando a los líderes políticos de esa manera, por los hechos, sino por los afectos. Estamos Entonces, de acuerdo. es bueno. De acuerdo. El presidente Petro genera afectos el presidente Uribe, y entonces pues el presidente Uribe lo condena y se llena la Plaza de Bolívar. ¿Habráse visto mayor paradoja? Pero yo sobre los temas... Pero aplíquesela también usted, amigo mío. A ver, María Consuelo. No, sobre los temas a mí me llama la atención que en salud el 76% de la gente considera que es desfavorable, o sea, que está empeorando la salud. Narcotráfico 73%, corrupción 82% y guerrilla casi 80%. Entonces, es contundente. Primero, el fracaso de la paz total. Y la bandera de la salud, más del 70% considera que está empeorando. Es evidentemente que es un desacierto del gobierno que lidera Gustavo Petro. Más allá de que él tenga teflón del 37 o del 33 o del 35. Muy de lejos está en la encuesta en la que seguridad y orden público se convierte en el gran... María Consuelo, estamos de acuerdo que la misma gente que respondió que apoya a Gustavo Petro responde que le parece pésima la política de seguridad, la paz total, cómo va la guerrilla, y aquí está pasando exactamente lo mismo que pasa con el expresidente Uribe. A pesar de evidencia clara de que cometió delitos, ayer la gente se movilizó a marchar, porque insisto, a Gustavo Petro y a Álvaro Uribe no los están midiendo sus seguidores ni el país por lo que hacen, porque también entregan casas o porque tanto combaten la guerrilla. Los siguen y los apoyan por lo que representan, y Gustavo Petro representa a los sectores marginados de esta sociedad, como lo demuestra la misma encuesta, y Álvaro Uribe representa la superación de un periodo de violencia y de un ejercicio de autoridad que mucha gente reclama.
Por eso los van a medir independientemente de lo que hagan, independientemente de la evidencia, y por eso vamos hacia una elección muy, muy polarizada. Sí, y esta encuesta se produce efectivamente. Pero siquiera el presidente Petro representa a los marginados, porque todas las cifras que acaba de leer María Consuelo están demostrando que esos marginados les parece que todo va empeorando. Justamente, pero precisamente por eso, Martín, yo aquí tengo una pregunta casi que metodológica. Es decir, cuando ustedes van a hacer la encuesta, ¿ustedes qué preguntan primero? ¿La imagen favorable o desfavorable? Y después desglosan las preguntas, o ustedes, por el contrario, empiezan, digamos, por lo último. Porque pregunto, porque si uno le pregunta a una persona, y de ahí le quiero preguntar esto, Martín, los resultados tienen que variar muchísimo. Si yo empiezo a preguntarle a alguien primero, ¿usted cómo cree que va el país? En seguridad, en atención, en corrupción, en construcción de vivienda popular, en narcotráfico, en guerrilla, y después le pregunto, ¿qué tan favorable es la imagen del presidente Petro? Me va a contestar una cosa muy distinta a si me preguntan al rompe primero. En la ficha técnica está el orden, porque ya lo obliga a decir, pero sí es importante explicar eso. Lo que nosotros como investigadores tenemos que garantizar es que una pregunta no sesgue a la otra. Entonces, la primera pregunta del cuestionario, obviamente después de la edad y los temas de la persona, es si aprueba o no al presidente, y de ahí en adelante se empiezan a recorrer el resto de temas. Sí. Néstor, pero lo que importa en una encuesta es la variación. Que sea haya más desfavorable que favorable, a veces no dice mucho, porque en la mayoría de los temas ese desfavorable es más alto desde hace varios gobiernos. Lo importante es si cambia. El ejemplo que dio Martín de construcción de vivienda popular, la desfavorabilidad era más alta al final del gobierno anterior, a pesar de que llegó a subir bastante la favorabilidad. Y de la encuesta anterior a esta mejora en 7 puntos. El desempleo, la percepción de mejoramiento del desempleo mejora en 10 puntos. Perdóname que no sé Lucho contra la pobreza, perdón, termino, 6 puntos. Pero espere, la que economía le van a corregir, mejora, la Álvaro, percepción 6 puntos. Pero mire, hasta esta. El encuestador le va a corregir una cifra, Martín. A ver, históricamente siempre ha sido muy positivo el tema de vivienda popular. Al final del gobierno Duque, o hasta donde lo medimos, pues este tema en agosto del 2021 era el 38% positivo, 50% negativo. Meses atrás de eso se movía entre el 42 y el 49, casi 50. Este gobierno empezó con 42 positivo y hoy está en 32 positivo. Sí, pero la encuesta, la percepción sobre construcción de vivienda popular mejoró. Cayó 10 puntos. De 25 a 32. No, sí, mirando entre marzo del 2025. Y que el desfavorable es más alto no dice nada, porque es más alto aún cuando en el gobierno Duque la percepción de positiva de vivienda popular era alta. Ahora que mejoró, si es que no están construyendo vivienda popular, si es que no hay subsidios, si es que acabaron los programas. Señor Aurelio. Yo quiero correlacionar dos cosas. Una, las preguntas sueltas que se hacen sobre paz total, como dice María Consuelo, sobre corrupción y sobre el tema del acercamiento con Venezuela. Pero si usted fija, la forma como se raja Petro en estos temas, sobre todo de la paz total y de la corrupción, usted vaya a preguntarle a la gente cuáles son los principales problemas del país y encuentra que son exactamente los mismos en los que más se raja. O sea, es que esto aquí también hay que hacer correlación entre estas preguntas. Néstor, yo creo que esto es una herramienta para los gobernantes y para los ciudadanos, y es muy importante decir que el orden público es la principal preocupación de lejos hoy de los colombianos. El 32% dice que es su principal problema, que la paz total del gobierno Petro, el 66% dice que lo ha hecho sentir más inseguro, solo el 25% dice que lo ha hecho sentir más seguro, el 74% dicen que las Fuerzas Armadas han perdido control en los territorios donde operan diferentes grupos armados ilegales, y solo el 26% dice que el proyecto de paz total del gobierno Petro va por buen camino. Y lo digo no para criticar, sino para poderle dar voz al ciudadano sobre estas problemáticas, porque pues justamente para eso se hace también la encuesta. Entre otras cosas, cifras con las que deberían trabajar, porque evidentemente allí pasa algo. Martín, una última pregunta. Sí, señor. Esta encuesta se corrió después del carcelazo al expresidente Álvaro Uribe. Sí, señor, el trabajo de campo fue... que ha sido el gran hecho político de los últimos días en Colombia. Sí. ¿Cómo está afectado hoy Uribe y el Centro Democrático, estando como estamos a 9 meses de las elecciones presidenciales? A mi modo de ver no está afectado desde los números, porque en marzo tenía el 46,5 Álvaro Uribe de opinión favorable, hoy tiene el 45,6, es decir, cayó 0,9, que es casi lo mismo. Lo importante ahí es decir que durante
abril del 2021 y mayo del 2023, Álvaro Uribe siempre tuvo una opinión más negativa que positiva, pero desde julio del 2024 viene teniendo una opinión más positiva que negativa. O sea, ¿han mejorado las cosas para Uribe? Sí, él volteó ese negativo que tuvo durante casi 3 años y en el último año, por decirlo así, ha tenido más opinión favorable que desfavorable. Dije que el uribismo está reviviendo. Alguien dijo aquí, lo que está reviviendo es la polarización. Desde el punto de vista de la encuesta estadístico, ¿eso es cierto? Eso es cierto. Con esos 2 números podemos dar fe de eso. Y también lo que podemos decir es que lo que sí está claro es que la izquierda es más pequeña todavía que el centro y la derecha. La izquierda es más o menos el 20% de las personas y el resto se reparten entre derecha, centro y gente sin corriente política. Tal vez la pregunta ¿Por qué la izquierda es más pequeña que Petro? Porque de todas formas Petro tiene algo de aceptación en el centro y en las personas que dicen no tener ninguna corriente política. Okay. Néstor, yo tal vez le diría ahorita para la discusión y ya para que se queden tal vez pensando, el tema no es si va a ser el candidato de Uribe o de Petro, el tema es que el petrismo ya tiene un proceso en teoría definido para elegir su candidato, pero el uribismo todavía no sabemos qué va a pasar, y el centro también creería yo que va a tratar de mirar cómo va recogiendo personas más de la derecha, creo yo, que de la izquierda. Si Petro Martín está en el 30 y pico por ciento, 37, 35, sí. Ahí se mueve por ese lado un poquito más de la tercera parte. ¿Eso es endosable? ¿Hay alguno de los candidatos que pueda heredar ese 30 y pico por ciento? ¿El que diga Néstor, Petro podría ser el presidente? Cada caso es diferente, pero yo le voy a dar de hechos, porque no podemos hablar de pronósticos. El hecho es, el único presidente que ha logrado endosar los votos a otra persona ha sido Álvaro Uribe, ¿cierto? Que lo endosó a Santos. En Barranquilla sabemos que Char... En Barranquilla, por ejemplo, ocurrió que Char pudo elegir a Bandarejo. Pero por ejemplo pero también hay casos como por ejemplo en Medellín, donde un Federico Gutiérrez tenía una aprobación del 80% y quedó fue Daniel Quintero. Néstor, pero es evidente que Petro, el presidente Gustavo Petro no tiene esa capacidad de endoso. Le doy otro dato. Enrique Peñalosa tampoco no ha pasado en Bogotá en 2 elecciones. Pudo endosarle los votos en ese momento a Miguel Uribe. Entonces yo digo ni Petro Holman Morris. Esos ejemplos para decirle que depende mucho de la elección, depende mucho del personaje que endosa, que no depende, es automático. Y depende mucho más del personaje a quien le quieren endosar. Claro. Pero con ese 37 está en segunda vuelta del petrismo. Néstor, sí. Una pequeña cosa. Especialmente por la cohesión que está teniendo hoy, y yo creo que eso es lo que hay que evaluar. Mientras que el centro está muy disperso y la izquierda y la derecha también, el único sector político que tiene hoy un plan de cohesión a través del mecanismo de consulta para octubre es el Pacto Histórico. Entonces, pues aquí la dispersión pues favorece justamente a aquellos que se organicen, aunque sean mayoría simple, eso es cierto. les da una ventaja. Yo los veo muy organizados, es cierto, y veo muy desorganizada, muy anarquizada la derecha o el centro derecha en Colombia. Pero en esa perspectiva, Néstor, hay un ejercicio que se hace para todas las elecciones, la famosa cuadrícula, donde si la gente vota cambio o no cambio. ¿Sí? Eso es un ejercicio que se hace pues en la básica de ciencia política. Y fíjese usted Con eso fue que ganó Petro. Sí, pero fíjese usted que ahora la gente que dice que no quiere cambiar, o sea, la que dice que Petro sí ha cambiado, es apenas la tercera parte. O sea, que ese 33 sí es muy importante para el monstruo, pero ese monstruo tiene que enfrentarse con un 66 que dice yo quiero cambiar lo que hay hoy. Okay. Ese es el punto. 8 de la mañana. Esto lo dirá el tiempo, Martín. Sí, gracias. Señor. Muchas gracias a ustedes y feliz día. Martín Orozco es el gerente de Invamer, hablando de la encuesta para Noticias Caracol y para Blue Radio. María Consuelo. Una última cosa, y es que me parece que la imagen favorable de la registraduría como institución dice mucho sobre la esperanza del próximo proceso electoral. O sea, hay una confianza, hay una imagen favorable de la registraduría, bueno, además de otras instituciones a las que el presidente ha atacado mucho, como los empresarios o los medios, siguen con imagen favorable, pero lo de la registraduría me llama particularmente la atención. Eso es muy positivo, es la tercera institución después de las fuerzas militares y de la Iglesia Católica con mejor imagen favorable. 8:54 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.
El Gabinete de Seguridad del Gobierno de Israel ha dado esta madrugada luz verde a un plan militar propuesto por el primer ministro Benjamín Netanyahu para ocupar la ciudad de Gaza en el norte del enclave. And to pass it to civilian governance that is not Hamas and not anyone advocating the destruction of Israel. En declaraciones del propio primer ministro a la cadena de televisión Fox, ha señalado que su intención es tomar el control de esa ciudad, no de la franja completa, y posteriormente ceder la autoridad a un gobierno civil sin ninguna vinculación con Hamas. Y a propósito, el grupo terrorista Hamas advirtió a Israel que expandir su ofensiva en Gaza significa sacrificar a los rehenes. En Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro reacciona diciendo que no es cierto que el cartel de los soles exista, que ese es un invento de Estados Unidos, así como habían dicho que el tren de Aragua tampoco existía. Esta es la reacción del gobierno de Maduro, la decisión del presidente Trump de duplicar, de llevar a $50 millones la recompensa por información que lleve a la captura de Nicolás Maduro. La noticia comienza en Estados Unidos. Fue la fiscal general Pam Bondi quien anunció que la recompensa por información que conduzca al arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro pasó de 25 a 50 millones de dólares. Estados Unidos, recordemos, ya había señalado al jefe de Estado en el año 2020, durante la primera presidencia de Donald Trump, por delitos de narcotráfico y terrorismo. En aquel momento eran 15 millones de dólares lo que se ofrecía. Luego, en enero de 2025, es decir, hace 7 meses, se aumentó la recompensa. Más que radio. 8:56, a propósito del gobierno, esta madrugada fue levantado el paro de los mineros que había afectado las carreteras de Cundinamarca y de Boyacá. Sigue el paro, Ricardo, el de los paperos, el de los parameros, el de los parameros, el de los campesinos. Sí, correcto. Señor gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, gobernador, buenos días. Néstor, buenos días a usted y a toda la mesa de trabajo de Blue, a todas y todos los colombianos, los saludo desde el Puente Boyacá. Que ha estado el gobernador participando, por supuesto, muy activamente en todos estos contactos y negociaciones. Gobernador, primero, para hablar en orden de importancia, ¿cómo es el acuerdo alrededor de la producción de carbón? ¿Finalmente el gobierno se las va a comprar? Bueno, estamos muy felices con el acuerdo de ayer. Yo creo que es un gran avance. Garantizamos que va a acordar la transición energética en el departamento. El carbón, como sabe usted, Néstor, y saben todos en la mesa, pues ya inevitablemente va a ser un mineral que va a dejar de comprarse en el mundo. Y por eso el precio cayó a la mitad el precio internacional, y en 10 años quizás pues el carbón ya no va a ser comprado a nivel internacional. Así que hay que pensar qué ponemos a hacer a esos pequeños mineros, que es lo más importante. Entonces, granjas solares, volver a cultivar cebada, que la compren las cervecerías y garantizar pues que podamos tener los recursos para ello. Yo creo que reduciría que el acuerdo por ahí es lo más importante. Y lo segundo, la dignificación de los pequeños productores. Aquí estamos hablando, Néstor, que esto es muy importante. Aquí no estamos hablando de ladrumo ni de multinacionales, estamos hablando de pequeños mineros a los que se les va a pagar lo que se le debía. La deuda era de 26 mil millones de pesos, ya se les pagó 15 mil, se deben 11 mil que se van a pagar el 7 de septiembre, ya quedó acordado, y se van a apropiar los recursos para que en los próximos 3 meses se compren 60.000 toneladas de carbón, que es lo que se requiere. De eso le quiero preguntar. ¿Les compran las 60.000 toneladas la producción de carbón en 3 meses? ¿Y en 3 meses qué pasa? ¿Otra vez a paro? No, señor. Estamos buscando nuevos acopios para que se pueda seguir almacenando. Es decir, se podría comprar más carbón, pero no se puede en este momento porque no hay almacenamiento. Vamos a organizar para eso. Ahora, Néstor, sí, señor, aquí estoy. Néstor, es importante aclarar que las termos se van a seguir prendiendo. Es decir, cuando una termo se prende, compra 50.000 toneladas al mes, no 20.000 al mes. Entonces, por ejemplo, Corpochivor tiene que resolver una falla técnica. Eso implica que no va a generar, así tenga niveles el embalse, entonces se va a prender probablemente. Así que yo espero que pues cuando las termos se prendan, pues ya se supere la crisis. Eso es, digamos, el corto plazo, pero insisto, la transición energética pues es lo importante, y bueno, y ahí se acordaron 10 puntos, se resolvieron todas las inquietudes. El único punto en el que el gobierno pues no aceptó es que se declare el carbón térmico como mineral estratégico, por obvias razones, pues por el mercado mundial. Pero
Yo siento que avanzamos, un problema estructural que viene de muchos años, ¿no? Ahora todos dicen que todos los problemas nacieron en este gobierno, pero eso viene de bastante años atrás. Pero, gobernador, claro, había unas peticiones, digamos que de carácter económico y del mercado del carbón, pero también había preocupaciones de los pequeños productores por la constante estigmatización desde el presidente Gustavo Petro hacia ellos, hacia quienes producen carbón, con frases como "están matando a la humanidad". ¿Sobre eso hubo algún acuerdo para que el presidente no volviera a utilizar estas frases, a estigmatizarlos, a criticarlos de esta forma? Si ustedes leen el inicio del acuerdo, quedó absolutamente claro. La posición del gobierno es una posición de respeto a los pequeños productores, de respeto a las personas que trabajan con honestidad y dignidad. Y bueno, yo creo que esta discusión mundial del carbón, pues el presidente la seguirá dando, pero si ustedes revisan el acuerdo, dice: el gobierno nacional reconoce la dignidad de todas las personas que obtienen su sustento de la explotación de carbón. Son personas trabajadoras, muchas de ellas que han dedicado su vida a esta durísima labor. Por las convicciones del gobierno nacional, no vamos a abandonar a su suerte las personas que viven de la explotación del carbón. Las reconocemos, las valoramos y las vamos a cuidar. Yo creo que con eso queda absolutamente zanjada esa discusión. El presidente pues tiene su posición del carbón, está empeorando la crisis climática, pero frente a los pequeños productores, el gobierno ha dicho, son personas que hay que respetar.